¿Alguna vez has escuchado frases como sé hombre, los hombres no lloran, eres el hombre de la casa? Bienvenidos, bienvenidas a este último capítulo de su podcast Conciencia Abierta con Yasmín Mata y Alexia Silva con el tema La valentía de ser hombre. El día de hoy estamos cerrando con broche de oro nuestro podcast. Estamos muy contentas de tener a dos grandes invitados a quienes vamos a presentar a continuación. Tenemos a César Mejía, con quien he de decirles que estudiamos la carrera, la licenciatura en psicología ahí en la FES Iztacala y estamos muy contentas de que nos acompañes el día de hoy, César. Gracias. César estudió la maestría en educación, es constelador familiar, es miembro fundador de Vatos Trabajando y pertenece a dos organizaciones. Una es Padres Disidentes, que es un grupo de paternidad, y Reflexión en Oaxaca. Y ahorita nos estaba compartiendo que hace 2 meses inició la red de masculinidades críticas a nivel Latinoamérica. César, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y pues también estamos también de manteles largos recibiendo y agradecidas de que se haya hecho un espacio para estar aquí con nosotros el día de hoy a Iván Salazar Mendiola, quien es psicólogo y terapeuta sistémico y facilitador en temas de género, masculinidades y diversidades. Bienvenido, Iván. Es un gusto estar con ustedes y arrancar esta charla. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues Jazz, estamos cerrando esta primera temporada con muchos temas, muy agradecidas de que nos estén escuchando, de que nos hagan llegar ciertos comentarios. Y pues, ¿quieres comenzar la conversación del día de hoy, Jazz? Claro que sí. Pues igual yo también les doy la bienvenida. Yo estoy sumamente contenta porque aparte de que estamos acompañadas de dos grandes profesionales, son personas muy lindas con quienes tenemos la fortuna de estar cerca. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Justamente el capítulo del día de hoy tiene que ver con la valentía de ser hombres. Y entonces yo les quería proponer arrancar la conversación justamente desde esta palabra de la valentía. ¿Cómo se entiende o cómo se ha venido entendiendo que es ser un hombre valiente? Pues muchas gracias por la invitación nuevamente, Iván. Gracias por compartir el espacio. Yo quisiera comenzar esto diciendo que ser valiente es un estándar que tienen los hombres, yo creo que de los más fuertes, de los menos inflexibles. Incluso hay una carta en la lotería que dice el valiente, sí, ¿no? Y la figura de la carta de la lotería, pues es un hombre con botas, con su camisa desabrochada tantito, mostrando el pecho. Y si no estoy mal, creo que hasta trae una botella, ¿no? Trae un cuchillo. Creo, ¿no? Trae un cuchillo. Estoy confundiéndola con el borracho. Bueno, igual ya están junto con pegado. Así entró el valiente y así salió. Y les decía, bueno, creo que el referente es que para muchos hombres ser valiente es una camisa que uno no se puede quitar. Yo crecí, nací en Naucalpan y estuve mucho tiempo conviviendo pues como en esos espacios, y bueno, ser valiente era una cosa que es inflexible porque se conocía esto como de vamos a aventarnos un tiro, y esos posicionamientos de la violencia, donde justamente uno no puede decir no quiero, uno no puede decir no, gracias, yo no me quiero pelear, no se puede hacer, ¿no? O sea, ser valiente implica poner en riesgo tu condición física, tu físico, para demostrarle a otros hombres y a todos los que están allí que uno no puede ser temeroso, que uno no puede tener miedo, ¿no? Mi papá es luchador profesional, entonces pues bueno, esas condicionantes físicas eran otra cosa que no se puede, que no pueden ser inflexibles, ¿no? Mi papá muchas veces se peleó con gente en la calle, por un conflicto vial, por cualquier cosita mínima. Y bueno, se trata de la valentía de demostrarle a los otros hombres que yo soy más hombre que tú, bueno, que el otro hombre en cuestión al frente, ¿no? Entonces, a mí me cruza el concepto valentía de esa manera, ¿no? Con esos recuerdos de violencia, sobre todo. Ok. Sí. ¿Y qué tiene que ver? Me hacías pensar, César, y con la pregunta que planteas, Jess, como este ejercicio también permanente de algo que tienes que cumplir, no es opción, ¿no? Porque además siento que hay una serie de códigos como asociados a la valentía, ¿no? Pelearte en la calle, arriesgarte, competir con otros hombres, ¿no? Entonces como pensaba también con qué cosas asociamos, ¿no? Y que siento que
a pesar de que hemos ido avanzando, ¿no? En esta idea de repensar la idea de ser hombre, ese código de la valentía lo podemos escuchar, ¿no? En hombres, en nuestros padres, abuelos, pero yo todavía me lo sigo encontrando a veces con jóvenes, en la secundaria, ¿no? A nivel preparatoria, la idea de arriésgate y date con todo con el de al lado si te busca, ¿no? El tema de la fuerza, ¿no? Y la valentía y la idea de ser invulnerables, ¿no? Poner el cuerpo, digamos, en ese sentido. Fíjense que ahorita que ambos coinciden con estas experiencias desde la niñez, me lleva a pensar justo en estas construcciones sociales y cómo es que el hombre, porque también la mujer, ¿no? Estamos tocando indudablemente esta perspectiva de género que no es exclusiva de mujeres y de hombres. ¿Cómo es que comienza la reeducación o cómo las personas, los hombres, las mujeres que nos están escuchando el día de hoy, cómo pueden comenzar a reconceptualizar esta parte del ser hombre? Qué pregunta más complicada. Yo pienso en un inicio que tiene que ver con la incomodidad. O sea, creo que frecuentemente nuestras relaciones y nuestros vínculos son una confrontación de cómo es que yo aprendí a relacionarme con los otros, con las otras, con la vida inclusive, ¿no? Y creo que ahí podría ser el inicio de la incomodidad, sabiendas que yo necesito reflexionar sobre algo. O sea, pienso en una relación donde, sobre todo estas relaciones duraderas, donde uno se atreve, digamos, a abrirse un poco más, a que el otro, la otra te conozca, y ahí uno ya va viendo los defectos que cada uno tiene, ¿no? No se lava los dientes, o no sé. Y creo que en ese sentido ahí podrían haber estas como piquitos de decir, o banderas rojas, ¿no? También le llaman, de decir, mira, se les mete mal cuando maneja, ¿no? Mienta madres a la menor provocación, es gandallita y entonces se sale y se mete en la fila, ¿no? O sea, pienso como en un coche, pero pienso también en una condición más de a pie, como el asunto de querer ganar un lugar en el metro y empujarse, ¿no? O como este tipo de situaciones en donde lleva los roces con otras personas. Y ahí lo que se está mostrando, pues, es que se tiene que mantener una hombría, ¿no? O sea, yo no puedo, si Iván en el metro me empuja, yo no puedo dejar que Iván me empuje. Yo tengo que hacerlo. Entonces, pienso como en esas cosas en donde la intimidad uno va sacando como el verdadero ser que lleva al otro a decir, oye, ¿sabes qué? A mí no me gusta ir con miedo porque siempre que manejas tú, manejas de una forma muy violenta. Y yo me voy agarrando, ¿sabes? Como ese tipo de cosas donde se confrontan. Yo recuerdo mucho que una pareja me dijo que ella tenía miedo que cuando un día, después de muchos años de estar juntos, ella se levantara y no supiera quién soy, ¿no? Eso me confrontó muchísimo porque muchos hombres no nos atrevemos a mostrarnos como realmente somos. O sea, mostramos algunas cositas, pero en realidad no hay una intimidad real. Yo recuerdo que eso a mí me confrontó muchísimo y fue una de las primeras cosas que me llevó a decir, oye, creo que esta forma en la que yo estoy apropiándome políticamente de cómo soy hombre no está funcionando porque si ella se levanta un día y no sabe quién soy es porque no es culpa de ella, es culpa mía porque yo no me mostré como soy, ¿no? Y entonces recuerdo que esa fue una de las cosas fundamentales que a mí me tocó cuestionar. Y es que ahorita que te escuchaba, César, pensaba que hay que reconocer que a los hombres, desde que nacemos, se nos arroja la cultura, se nos empuja. Es decir, no es que los hombres tengamos el instinto de ser agresivos o violentos, eso, porque a veces hay esta idea, ¿no? De la famosa testosterona, ¿no? Estos discursos como muy peligrosos, ¿no? De que nosotros salíamos a cazar, ¿no? Estas cosas de repente y que pues desde ahí viene la valentía. Y no, o sea, en realidad para mí creo que la valentía tiene que ver también con esta cara, con este traje, ¿no? Uh-huh. Y que se relaciona con el hecho de que se nos ha educado a ocultar la vulnerabilidad y el miedo. Uh-huh. Uh-huh. El miedo es una de las emociones que a los hombres desde que nacemos se nos dice, ¿no? Esta frase con la que iniciabas de, pues si lloras, no eres hombre, eres otra cosa. Entonces creo que un proceso que hay que hacer es empezar a reconocer la parte también del miedo
como una emoción que está ahí presente y que los hombres la tenemos, solo que se nos ha disociado o nos han enseñado que tenemos que alejarnos de ella y que tenemos que conectar más con el enojo, por ejemplo, que muchas veces se traduce en violencia, y saber que este proceso de toma de conciencia, de reflexión, es un camino no fácil porque estamos en contra, o es ir en contra de la corriente de una cultura machista, ¿no? Histórica, ¿no? Que está rodeando al mundo de muchas maneras, ¿no? Entonces pienso que este ejercicio de la vulnerabilidad para muchos hombres es sentir que dejamos de ser hombres, porque implica acercarnos a emociones que se nos ha dicho que no debemos sentir, no debemos percibir, no nos debe atravesar, y además no se las tenemos que demostrar no solamente a ustedes, a las mujeres, sino entre los hombres hay un pacto de que, por ejemplo, el miedo es algo que tenemos que sacar y hay que levantar el pecho, ¿verdad? Aunque estemos muriéndonos de miedo, pero eso, ¿no? Pensaba eso. ¿Puedo dar una idea más? Sí, adelante. Me haces pensar en la función del bullying, ¿no? En la función pedagógica que tiene el bullying. Hace unos días, en el grupo de vatos trabajando, teníamos una pequeña reflexión al respecto del bullying, ¿no? Y venía otro miembro que es experto en infancias, y él decía, ¿no?, que el bullying tiene una función pedagógica para el patriarcado, para esta construcción cultural de los hombres. Y entonces el bullying, la figura principal es el agresor, ¿no? Es un prototipo de un hombre, nada más que chiquito, y entonces todos los que están alrededor, las víctimas por un lado y luego los otros que ven por el otro, pues sirven de ir reforzando estas cosas, ¿no? Hay un afeminado, hay uno que camina no sé qué, hay uno que no sé qué, y entonces los agresores, el agresor se encarga de ir así picando hasta que el otro se tiene que convertir en un hombre, ¿no? Y pues lo moral está allí con los que ven, ¿no? Como esta función pedagógica que tiene el patriarcado, y que me parece esto que Iván dice, ¿no? O sea, como desde niños se nos avienta a la cultura, a diferencia de las mujeres. Me atrevo a hacer esa apreciación, esa diferenciación, porque sí, yo fui un niño bulleado, ¿no? Y entonces me conectó esto que acaba de decir Iván, diciendo, oye, pues yo tenía que darle mi torta y no podía decirle que no, me tenía que pelear con él, aunque yo no quería. Llegaba a mi casa y me decía, mi papá, pues si tú no te defiendes, yo te voy a dar 2 veces, ¿no? Y entonces, pues, ¿para dónde nos hacíamos muchos niños? Esto, o sea, de ahí me salió esta idea. Como si la violencia tuviera que ser la opción, ¿no? O sea, como entonces hay que enfrentarse de cierta manera para protegerse, pero también para estar como subiendo y escalando como si fuera una pirámide, esto de la valentía y esto también de cómo se van configurando los hombres. Fíjense que ustedes ahorita con todo esto que decían traigo un montón de ideas, a ver si me puedo ordenar, pero estaba yo pensando, primero me recordó una anécdota ahorita que Iván decía, pues hay que sacar el pecho, pero igual y nos estemos muriendo de miedo, y entonces ya saben que yo con mis anécdotas recordaba cuando yo era novia de mi pareja y fuimos a las Grutas de Tolaltongo. Para quienes no sepan, es un lugar aquí cerca de la Ciudad de México, en Hidalgo me parece. Entonces nos agarra la noche y veníamos bajando como del cerrito, y todo estaba totalmente oscuro, porque fue hace muchos años, ahorita creo que ya está diferente, pero hace muchos años, o sea, te agarraba la oscuridad y no se veía absolutamente nada. Entonces yo empecé a sentir mucho miedo porque se escuchaba el ruido del agua, y a mí el ruido del agua así en lo oscuro me daba miedo, y entonces yo le agarraba la mano y él me decía así como no te preocupes, vamos a bajar y no sé qué, ¿no? Y entonces ya yo ahí siguiéndole, sintiéndome como el no, pues aquí está él, ¿no? Pero ya cuando llegamos a un lugar ya con luz y a salvo y todo, y yo le decía, yo tengo mucho miedo, y entonces él me decía, ¿te digo algo? Y yo, ¿qué? Yo también tenía mucho miedo. Entonces me decía, yo también tenía mucho miedo, pero si te decía que iba a tener miedo, sentía que tú te me ibas a poner mal, entonces yo me tuve que aguantar. Y esa es una anécdota que me hace pensar muchísimo en esto, sobre lo que los hombres no pueden decir, porque también pensaba yo en el impacto en las mujeres, ¿no? O sea, pensaba yo cuando vemos a este hombre, que es el que decía, ¿no? Como describir esta idea de, es el que golpea, es el que no se deja, es el que está arriba, y entonces incluso de repente lo vemos como el hombre atractivo, ¿no? El hombre con el que tú quieres estar, porque quizás es este hombre que te va a proteger, pero lo que no se deja de lado es que esta violencia en algún punto no discrimina, y entonces es una violencia que arrasa, que de repente puede llegar
como decían, entre ustedes a tener una función, pero creo que esa función también va más allá. Y ahí me preguntaba yo sobre el costo, ¿no? El costo que tiene para ustedes tener que enfrentar o tener que vivir la hombría desde este punto de tener que estar demostrando algo más, porque decía Iván, si no demuestras que eres hombre, eres otra cosa, pero esa otra cosa o eso que te desasocia del hombre tiene que ver con algo menor, con algo de menos valor, ¿no? O sea, como si ser hombre de esta manera tuviera mucho valor, pero si no eres así, entonces estás en otro lado, y ese otro lado es un lado que puede tocar con la humillación, que puede tocar con la denegación, con la vulnerabilidad, con la debilidad, ¿no? Entonces, yo me estaba preguntando por el costo para ustedes, ¿no? ¿Qué podrían ustedes, no sé, tanto decir en la experiencia como a lo mejor en lo que han visto que vienen trabajando? Yo pensaba en esto que tú dices, imaginaba dos cosas. Estamos hablando de un concepto de la valentía como una categoría, como una cajita, y esa cajita a su vez tiene otras cajitas, ¿no? Que podríamos ir como separando, y una de ellas tiene que ver con la protección, por ejemplo. Esta idea de ser valiente tienes que proteger, y esa protección tiene que ver con defender. Y esa manera de defender tiene que ver con usar la violencia, ¿no? O sea, hay toda una cadena ahí, digamos, o sea, como en estas grandes frases que se nos van diciendo a los hombres para aprender y convertirnos en ser hombres, hay un montón de símbolos y de una carga impresionante muchas veces, ¿no? Salud, que no se cuestiona, ¿no? Solo se asume que es lo que me toca. Y yo en el tema de los costos pensaba que uno de los costos mayores de los hombres de movernos como de la caja tradicional o desde esta construcción de ser hombre, es que nos van a meter al mundo de lo femenino. Y el mundo de lo femenino tiene que ver con el mundo de las mujeres. Y para los hombres tiene que ver con feminizarnos. Y entonces ser un hombre que cuida, que es vulnerable, que le da la vuelta al compañero de al lado y no se quiere pelear, que decide no responder la mentada de madre en el tráfico, tiene que ver con que nos vamos a feminizar. Y eso es la peor ofensa que le puedes decir a un hombre, pues lloras como niña, corres como niña, no pareces hombre, pareces mujer, ¿no? Porque muchas de las emociones del cuidado, de la vulnerabilidad, de la posibilidad del llanto está vinculado con el mundo de las mujeres. Y para los hombres que no somos heterosexuales, pues se nos mete en la categoría de lo gay con toda la carga que eso implica, ¿no? Y pensaba que en términos como más tal vez estadísticos, pues la investigación es muy clara, ¿no? Los hombres morimos antes que las mujeres, los hombres no vamos al médico, muchos de los hombres mueren, ¿no? En accidentes automovilísticos, en peleas callejeras, ¿no? Peleándonos con otros hombres, no nos atendemos, el tema de la próstata, ¿no? Es decir, hay un costo en la salud también física, hay un costo en el tema de la salud mental en ese sentido, ¿no? La depresión y la ansiedad, el suicidio de los hombres, ¿no? Eso tampoco muchas veces no se abre. Esas son las cosas que están en el silencio, esas cosas que la valentía intenta omitir o ocultar a la vista, y desde luego pues el ejercicio de la violencia, ¿no? Sabemos cuánta violencia se comete, ¿no? Porque se nos enseña también que hay que usar la violencia para definirnos y para asumir posturas, ¿no? Y creo que también es importante pensar cómo se va construyendo una idea de complementariedad, ¿no? Esta idea, ¿no? De soy valiente y entonces pues tengo que proteger, ¿no? Y entonces se asume que las mujeres, entonces yo tengo que posicionarme desde un lugar de darte la autoridad a ti, ¿no? Entonces pensar cómo se van además entretejiendo no solo relaciones entre nosotros los hombres, sino también cómo hay toda una construcción de lo que se les pide a las mujeres de cómo deben de relacionarse con nosotros, ¿no? Yo me considero afortunado de estar entre psicólogos, porque voy a dar una idea bastante random, ¿no? Yo pienso en cómo nos apropiamos la violencia como a lo interior. O sea, si esta violencia sale con muertes, adicciones, incluso la misma soledad esta que acaban de declarar, sí la declararon, ¿no? Como una cosa ya de salud pública, ¿no? Cómo esa violencia sale, yo pienso como a lo interior, ¿no? Como uno de estos costos es cómo esa violencia la estoy apropiando y entonces eso vive en mi interior, ¿no? O sea, y esta es mi idea. Si hacia afuera no estoy cuidando la vida, ¿no? Si hacia afuera estoy destruyendo, si hacia afuera el capitalismo que es de hombres está acabando con el planeta, entonces pienso como en estas enfermedades crónico-degenerativas donde de repente ya no veo, ya no tengo un pie, donde perdí la movilidad,
donde pues como paros cardíacos, por ejemplo, esas cosas de las que estamos muriendo los hombres, ¿no? Y entonces yo pienso, pues por supuesto que el movimiento de la vida no está hecha ni siquiera para ser individualista, sino está todo lo contrario, hecha para hacer una cooperación, que eso es algo que va en contra del capitalismo y del patriarcado. No podemos cooperar, porque esta idea de defendernos viene de defendernos de otros hombres, no de unas mujeres, no, sino de otros hombres. Iván es mi contrario. Y entonces esas cosas apropiadas y vividas al interior me hacen pensar justo en que son muertes pues sumamente dolorosas, justamente muertes en donde yo acabo solo, porque ¿quién quiere estar con un hombre que toda la vida ha sido así? Y entonces su esposa lo dejó, ¿no? Sus hijos no están con él. Ese tipo de casos que los hay y que pues ya no le podemos pedir que agarre la onda porque a cierta edad pues uno ya está como su psique bien hecha y entonces la flexibilidad ya no es tanta y ya no se es posible cambiar de ideas, ¿no? Entonces pienso en ese tipo de hombres donde mueren solos, donde mueren abandonados y pienso que es el costo, un poco como el costo mayor de eso, porque en Vatos Trabajando, este es comercial, en Vatos Trabajando estuvimos haciendo una serie que se llama La soledad masculina no existe y analizamos 4 o 5 temas de hombres y todos caemos en cuenta que la soledad masculina no existe porque es el machismo quien nos está dejando solos, no nos permite cooperar, ni convivir, ni nada, ¿no? Entonces, aunque sí podemos hacer equipos de fútbol, sí podemos ir al dominó, sí nos podemos organizar para ir a echarnos unas chelas, eso no implica intimidad. Y para hacer un vínculo más profundo se necesita intimidad. Para tener contención se necesita intimidad. Y si nosotros no logramos tener esa intimidad que no tiene nada que ver con lo sexual, pues me imagino a estos hombres, ¿no? Que nunca fueron a la escuela, que nunca atendieron su salud, que comen súper mal, ¿no? Y que al rato la enfermedad parece que es un castigo divino y más no una consecuencia de cómo estuve viviendo mi vida, ¿no? De sí vi las señales, pero nunca hice nada. ¿Por qué no fui al médico? Entonces yo concibo un poco como con lo que dice Ivancito, que ese es uno de los costos, me parece a mí, más terribles del machismo. Quizás, es que estaba yo pensando en el tema de la soledad y estaba yo pensando en cómo, qué conductas o qué decisiones se empieza a ver, por ejemplo, en el interior, en la familia, ¿no? Yo he escuchado tanto a consultantes como a amigos que de repente me dicen, es que me siento muy solo porque yo sé que si no, que yo estoy aquí cumpliendo la función de cuidarlos, de cuidar a la familia o de ser el proveedor, ¿no? Entonces de repente cuando hablamos un poco de esa soledad, pues es como es que cuando estoy yo ahí, si hago un gesto, dicen que ya estoy enojado. Y entonces, pues sí me enojo, ¿no? Sí me enojo porque me están diciendo que estoy enojado y no estaba enojado, pero entonces ya me enojé. Y entonces, no, pues es que cuando yo me acerco a mis hijos o a mis hijas, no me hacen caso, ¿no? Y entonces me dejan solo. Y yo me preguntaba, o sea, ¿cuál es esa forma de acercamiento? ¿Cómo se va gestando esto de irme de repente alejando? O en el caso de ustedes, ¿cómo ustedes pueden identificar que esa soledad ya se está presentando, un poco con lo que decía César, acercada a este machismo o sostenida por este machismo, por estas ideas de lo que tiene que hacer un hombre dentro de un círculo familiar? Y lo pensaba en el círculo familiar porque entendía yo que quizá muchas de nuestras redes más cercanas, no en todos los casos por supuesto, pueden venir a partir de la familia, ¿no? Y a partir de cómo empezamos a interactuar en ese primer círculo. ¿Qué dirían ustedes que es importante estar notando en esos vínculos familiares? En el caso, por ejemplo, César, tú eres padre, ¿no? Entonces decías, pues de repente estar ahí o no estar ahí o no atenderme, sí atenderme, porque quizá estamos atendiendo a otras cosas y porque quizá también si nos atendemos, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Un hombre que se cuida, un hombre que le gusta verse bien, que está al pendiente de su corporalidad, ¿no? Que no está desconectado de esta corporalidad, por ejemplo, del dolor. Yo veo que de repente hay hombres que hacen trabajos físicos muy fuertes, entonces yo digo, wow, y el dolor, me pregunto yo ahí, ¿cómo es esto, ¿no? De vincularse con el dolor corporal, entendiendo que sí tiene que tener un lugar, pero que quizá, dicen ustedes, no está visto, no está escuchado, no está dicho ese dolor. Yo pensaba que
para movernos de la soledad y conectar con la intimidad, los hombres nos toca compartir el mundo interno. Es decir, tenemos que hacer un ejercicio contrapedagógico, si lo queremos decir así, contracultural, que es sostener la vida a partir de los afectos. Y yo creo que en esta cultura muy tradicional de qué le toca a los hombres y qué le toca a las mujeres, siento que a los hombres se les ha enseñado, y lo veo mucho con padres o con hombres que se están vinculando amorosamente, por ejemplo, con mujeres en parejas heterosexuales, sí veo que hay una idea mucho más como instrumental. Me toca hacer esto y listo, ¿no? Pero ¿quién sostiene el resto de la vida? ¿Quién se encarga de el agua para la plantita, la próxima reunión, la salida del kinder, el niño le duele la pancita, ¿no? Ya hizo un berrinche, pero entonces hay que contener, pero además tiene dudas, pero ya lo andan bulleando, ¿quién va a hablar? Pues va la mamá a hablar a la escuela. Eso que los hombres no hacemos, ahí es donde los hombres tendrían que estar presentes. Yo hace años trabajé como orientador en una secundaria que yo fascinado lo volvería a hacer. Curiosamente, a la hora de que había broncas en la escuela, yo creo que el 95% de las veces, o casi el 99% de las veces, le llamaban a las mamás. ¿Por qué le llamabas a las mamás y no le llamábamos a los papás? Es que el papá trabaja, pero muchas de ellas también trabajan y piden permiso. Y eso, y a ver, creo que es importante decirlo, ¿verdad? Para que no se nos ofendan los compañeros, ¿no? Yo siempre digo, a ver, los hombres no somos el problema es el machismo en el cual los hombres estamos educados. Iván, ¿nos podrías dar una definición de esto del machismo? Porque de repente siento que ya está la gente muy, ya son palabras que se habituaron, machismo, patriarcado y demás, incluso como que repelen, ¿no? O sea, de repente. Pero además a mí también me gustaría que pudiera haber una diferencia entre lo que es masculinidad y machismo, porque de repente gente que he de decir soy ignorante, ¿no? En el tema, pudiera yo empezar como a relacionarlo y decir, es lo mismo, ¿no? Están hablando de lo mismo. Entonces, que nos pudieras conceptualizar esta parte, Iván. Bueno, la masculinidad para mí tiene que ver con una estructura, es todo un sistema, ¿no? Digo que si lo pensamos en términos metafóricos, el machismo es como este gran paraguas, la masculinidad es como un gran paraguas que tiene una serie de cosas que hace y que tienen que ver con una especie como de estructura que no la vemos, ¿no? No es que esté visible, no es que salgamos y la saludemos, pero es un poco el paraguas, digamos, ¿no? Donde hay muchas cosas que se estructuran a partir de ello y que en esa estructura la masculinidad se vuelve una especie como de lógica de poder y de control. Hay que controlar los cuerpos, ¿no? Y en este caso los cuerpos de quienes nos asumimos o nos educan o nos aprendemos a ser hombres. Y el machismo tiene que ver más con expresiones concretas, vividas, asumidas de los hombres, ¿no? Es decir, para mí el machismo es como la expresión más directa que tenemos de esa gran masculinidad como un regulador social. Y el machismo en concreto tiene que ver con actitudes, prácticas y conductas que los hombres hacemos o que estamos como muy estereotipados, ¿no? El tema de la fuerza, la valentía, la invulnerabilidad, el estoicismo emocional, ¿no? Estas grandes representaciones que tenemos, ¿no? De figuras mexicanas, ¿no? Por ejemplo, en la época del cine en México, ¿no? Pensemos, ¿no? Como en estos grandes personajes, ¿no? Que están ahí, Pedro Infante, por ejemplo, ¿no? O en la lucha libre podemos encontrar, ¿no? Como esta representación, esta valentía, esta fuerza, ¿no? Y que esas son como caracterizaciones, ¿no? Como esta imagen ideal al cual los hombres podríamos alcanzar, pero que en la vida real es imposible. En el intento, pues morimos antes que las mujeres, nos peleamos con otros hombres, estamos en la soledad, nos cuesta acomodarnos. Entonces, pensar que la masculinidad es esa gran estructura invisible que regula al mundo y entre ellos a los hombres, y el machismo son esas expresiones concretas, estereotipadas, pero que tienen impacto y que sí se vuelven un poco el referente de muchos hombres. Okay. Eso un poco. Gracias. Y yo un poco nada más para redondear esta idea, creo que los hombres necesitamos comprender que donde hay que hacer presencia es en el mundo de los afectos, es en el mundo de los cuidados, que va desde cambiar un pañal, ¿no? Hasta ir a la escuela a hablar con la escuela cuando hay violencia hacia tu hijo, hacia tu hija, y también hablarles a los hijos o las hijas de las emociones, hablarles del dolor,
hablarles de la vulnerabilidad, de la tristeza, ¿no? Porque a veces me toca, no sé cómo lo vive César, pero muchos hombres me dicen, mi papá era una muralla, nunca hablaba, no sabíamos qué le pasaba. Simplemente sabíamos que algo le pasaba. Yo les pregunto luego, y, oye, ¿no estaba tu papá triste o deprimido? Pues igual y sí, pero nunca lo habló. Entonces hay hombres, y pienso, ¿no? Como estos hombres que en la niñez o en la adolescencia buscan a sus padres y están ausentes emocionalmente, ¿no? Como si hubiera una muralla. Entonces ahí hay un trabajo de las emociones que creo que por ahí hay que entrarle con mucha más fuerza y abrir posibilidades, ¿no? Me dejan pensando en una cosa más. La masculinidad, en especial esta, la de la que estamos hablando, se reafirma en si eres mujer o no. Y desde esa perspectiva tan cerrada, todas las demás expresiones tienen cabida porque todas validan esta misma premisa, ¿no? Antes de llegarle aquí al trabajo de masculinidades, yo ando haciendo trabajo en el budismo, en el zen y en ese tipo de cosas donde estos conceptos de energía masculina y femenina, pues ahí están, ¿no? Constantemente ahí, ¿no? Y entonces en algún punto de esta chamba, en mí nació una necesidad de buscar, literal, como lo voy a decir, como este tema del corazón del hombre, ¿no? Y como pensando un poco en que evidentemente existe tal vez un corazón de la mujer, un corazón de la mamá, no sé qué, ¿no? Sí me di cuenta que estaba en una búsqueda por conectar con esa sensibilidad que justamente el machismo y todo eso me había desconectado de, porque tenemos que decirlo, el patriarcado para muchos fue ese lugar donde hicimos de tripas corazón para sobrevivir ante este tipo de cosas que están describiendo, ¿no? O sea, no hubo de otra y había que entrarle. No tienes opción. O lo haces con gusto o si no te forjan a entrar ahí, ¿no? Y una vez entrando ahí y aprendiendo cómo son las reglas, pues inicia como esta disociación del cuerpo, de las emociones y la racionalidad. Yo creo que se vuelve la forma en cómo conectar con las cosas, ¿no? Estuve mucho tiempo trabajando en AA y muchos de los que llegaban, la mayoría eran hombres con temas serios de adicciones. Y entonces había una frase típica que decían, tú eres el hombre del mañana. ¿Por qué? Porque tú en tu cabeza dices, mañana voy a dejarlo y me consigo chamba y recupero a mi familia. Y no, y nunca llegaba ese mañana, ¿no? Y entonces yo pienso un poco como en el síntoma, en el contexto de la charla, cómo la racionalidad se vuelve el lugar seguro donde muchos hombres habitamos ese espacio y la racionalidad no existe como tal, ¿no? Es un espacio en mi mente y ahí yo resuelvo todo. Y entonces por eso es que muchos hombres no escuchamos, o más bien escuchamos y no escuchamos para contener, escuchamos para resolver, como si tú ocuparas que yo te diera 3 o 4 soluciones. Y entonces, porque justamente el asunto es como que vivo tanto arriba en la razón que no puedo conectar con el corazón y no puedo ser empático. Y entonces en mi búsqueda personal yo ocupaba conectar con eso porque me parecía muy hipócrita decir yo soy terapeuta y no puedo hacer ese ejercicio mínimo, ¿no? Bueno, logré brincar esa cosita haciendo trabajo corporal y entonces empezaron a llegar muchos hombres a consulta. Y aquí con esto cierro mi comentario. Hay un dolor real. Los hombres sufrimos, a los hombres nos tratan mal. O sea, eso existe, ¿no? Está allí. El problema es que cómo pasamos de esta racionalidad a conectar con ese dolor. Y en este caso creo que muchos de los que hacemos trabajo de masculinidades, creo, no sé si tú me lo validas o no, amigo, pero creo que a veces cuando hacen trabajo de masculinidades y nosotros le decimos, es que tú también eres responsable de esa violencia, como que no logramos conectar y validar ese dolor que ellos tienen. Y entonces el Temach, Andrew Tate, todos esos compas, desde su racionalidad, les dicen, mira, esta es la solución, las mujeres son el problema. Ellas son las que te maltratan. Piénsalo bien. ¿Por qué estás sufriendo? Pues es que me dejó, ¿ves cómo es una mujer? Y no hay esta cosa como ir hacia adentro
y como viajar a la sensibilidad y a todo eso, conectar donde, a ver, qué parte del amor romántico no me ha destruido a mí como vato? Porque bueno, la príncipe azul y todo, pero yo ¿qué estoy buscando? Una sirvienta, una puta en la cama, ¿no? Alguien que me cuide a mis hijos, que yo le lleve 100 pesos y haga milagros. Sí, sí me explico, esa idea ya no cabe en este momento. O sea, yo quisiera decirles que con mi sueldo me alcanza para que mi esposa no trabajara, pero la verdad es que ni me alcanza. Entonces, ¿dónde está mi lugar como proveedor? ¿No? Y entonces, ¿cómo lo reafirmo? A base de violencia. Entonces, es como una paradoja ahí medio, no sé cómo, donde estoy ahí reflexionando de todo y de nada. Y decirles eso, a mí me parece que el trabajo con la sensibilidad tiene que ser la forma en cómo tenemos que habitar estas nuevas pedagogías. Y para eso necesitamos dejar el miedo, necesitamos dejar la violencia, necesitamos abrirnos, literal, abrir el corazón, como en ese momento yo lo encontré, ¿no? Ay, fíjense que ahorita traigo tantas ideas y reflexiones con lo que nos están compartiendo, pero voy a tratar como de ir aclarando poco a poco. Justamente hablando en esta parte del área afectiva y lo que mencionaban hace un rato de la poca o nula expresión emocional referido a la tristeza, pero también al amor, ¿no? Ahorita veo en las redes sociales un boom de este estilo de apego evitativo, pero ahorita me hacen pensar ¿qué tanto esto más bien está justificando las expresiones? Porque está más referido como al género masculino de, pues es que es evitativo porque se aísla, porque no dice nada, porque no comparte, porque es frío, ¿no? Y entonces yo estaba pensando justamente ahorita qué tanto eso sigue reforzando estos estereotipos. Y esto me lleva también a la pregunta de ustedes en terapia, ¿qué otras implicaciones en la pareja han notado a partir justamente como de estos posicionamientos al ser hombre? Iván trae un tema por ahí con los apegos. Ay, a ver, pues ahorita, por favor. Yo me rehúso abiertamente a... Adelante. O sea, yo sí creo que las teorías no sirven para explicar algunas cosas de la realidad. Uh-huh. Pero traer una teoría del apego de hace mucho tiempo, en un contexto, y traerla como tal, me parece bastante limitante, ¿no? Uh-huh. Y creo que además son estas respuestas sencillas, caseras, muy de vainilla, pues que acomodan a un discurso y a una época para explicar una complejidad. Claro. O sea, la gente nos enamoramos porque hay toda una maquinaria que produce la idea del dichoso amor romántico, y eso no viene de los apegos. Yo sé que muchos o muchas así como que la leen como la Sagrada Biblia, pero yo digo que no, yo me opongo. Yo, claro, seguramente hay historias, experiencias de los apegos, pero yo creo que nuestras maneras de amar y de vincular nos va mucho más allá de solo esos estilos de apego que me parece que están muy cortos para la realidad compleja que vivimos hoy día. Y ojalá que los terapeutas reflexionemos qué teoría del apego necesitamos hoy para los tiempos actuales. Y yo pienso que los hombres sí queremos amar. Sí. Y nos interesa amar, bueno, no sé si a todo el mundo, yo amo a Bell Hooks, ¿no? Que ella dice, hay hombres que no van a cambiar ni les interesa el cambio. Digo, sí, compañeros, compañeras, tenemos que asumir que hay hombres que no los vamos a poder invitar o los convocaremos y decidirán no moverse, ¿no? O sea, o eternamente van a andar bulleando. Entonces digo, hijos, qué fuerte, porque no sé si todos los hombres queremos hacer el cambio, pero pienso que en el tema de lo amoroso, yo creo que a los hombres sí nos interesa amar, queremos amar, pero la pregunta es cómo amar en una lógica en la que los discursos tradicionales no empatan. Donde la idea de la proveeduría, la idea de la fuerza, la idea de la protección no necesariamente encajan. Y que hoy día creo que, no sé si no podría decirlo que todas, pero sí me queda claro que hay muchas mujeres que prefieren otro tipo de hombres, o tal vez están intentando replantearse ciertas cosas. Entonces pareciera que hay una asimetría entre lo que las mujeres quieren y lo que los hombres queremos. O por lo menos los hombres que se relacionan sexual o afectivamente con otras mujeres. Y yo creo que hay un tema que tiene que ver con la responsabilidad que implica sostener un vínculo erótico afectivo, la incomodidad que eso me va a implicar, y que inevitablemente algún día mi pareja, no sé si todas dirán, tienes que ir a terapia. Porque eso es machismo, y ellos, creo que no es machismo. Y digo, pues sí, compañeros, porque el machismo también nos ha impedido amar desde otro lugar. Que no sean los celos, que no sea el control, que no sea la ira, que no sea la violencia, la idea de ahora que mi pareja no me prioriza, ¿no? Pero si se va con las amigas, ¿no? De repente yo tengo hombres que
Si ellas les dicen, el fin de semana no nos vemos, oye, el fin de semana te voy avisando que voy con tal persona. ¿Cómo? Pero si yo había hecho planes, ¿no? Esta idea, ¿no? De que hoy las mujeres no quieren a hombres, no sé si todas, porque me queda claro que el amor romántico también las atraviesa, pero creo que hoy me topo, por lo menos desde mi consulta y desde lo que he intentado investigar, que por lo menos estos hombres sí se topan con mujeres que les están pidiendo otras formas de amar. No es que ellas tengan la fórmula mágica, No. pero sí como que hay un intento de yo quiero libertad, quiero autonomía. Y que me he topado con hombres que sí están bastante enojados y molestos, porque entonces yo aprendí que yo tenía que ser fuerte, proveedor, feo, formal, ¿no? Y traer el dinerito en la bolsa y te abro la puerta y te llevo y te lleno de flores y me tienes que avisar y pásame tu dirección, bla, bla, bla. Y de repente hombres que se topan con chavas con las que se enamoran, pero esta chava les dice, tú no, yo, mi vida, yo no me quiero casar. Oye, no me gustó cómo me hablaste, ¿no? Que me abras la puerta no es lo que yo quiero, ¿no? O yo tengo mi vida. Y eso creo que a muchos hombres los truena. Afortunadamente sí me topo con hombres que en esa desorientación sí hay un intento de decir, por lo menos quiero saber a qué se refiere ella que dice que soy machista. Hombres que creo que sí hay un intento de movimiento, de reflexión, o que están divididos entre lo tradicional y lo asumido y lo aprendido y la posibilidad de amar de manera diferente, y que ese camino tampoco es fácil, pero que sí te puede por lo menos permitir conectar desde otro lugar, porque algo que dice Bell Hooks, que es una feminista a la que yo adoro, ella dice, mientras los hombres sigamos vinculándonos a la idea tradicional, y dice, mientras los hombres sigan en esta idea tradicional patriarcal, vamos a seguir perdiendo calidad de vida. En todos los sentidos, incluyendo lo amoroso, ¿no? De hecho, ella es una de las feministas que dice, si los hombres amaran desde otro lugar, podrían transformar al mundo, ¿no? Entonces, bueno, no este amor romántico, un amor que implica cuidado, sostén, vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí los hombres estamos eso, en el choque entre, se me dijo que tenía que amar de cierta manera y que hoy hay otras posibilidades, otros retos, pero que el modelito tradicional ya no empata muchas veces en la realidad concreta. Yo les voy a contar el chisme de cómo conocí a Perla, ¿no? Mi chisme. Porque tiene que ver con esto. Yo vi a Perla, mi actual pareja, en un congreso hablando de emociones y cuerpo, ¿no? Es una corriente que a mí me gusta muchísimo, yo trabajo desde allí. Y yo la escuché hablando sobre los vínculos, justamente, ¿no? Ahí quedó. Después tomé un curso y por casualidad, yo creo que la Virgen de Guadalupe y el Buda intervinieron. Llegó y dije, es ella. Y entonces el maestro que estaba dando este curso la conoció, no sé qué, la conocía, era su alumna. Yo le dije, oiga, pues ahí écheme, ¿no? Ayúdeme, ¿no? Hágala de Cupido. La verdad es que no la hice de Cupido, me dejó ahí solo. Yo le mandé un mensaje en Facebook, me salió en Facebook, le agregué, le mandé un mensaje, le dije, oye, te escuché hablando, que no sé qué. Me gustaría tener una conversación conmigo. En ese momento yo estaba haciendo un podcast, le dije, oye, queremos hablar sobre el perdón justamente, ¿no? Que es una cosa, no sé si les pasa a ustedes, pero en terapia es una cosa que es casi sí. que fundamental, ¿no? Sí. Y entonces depende de cómo quieras abordarlo, ahí está, ¿no? Ya nos pasó un tip, si quieres ligar a alguien, hagan un podcast, inviten a su pareja. Y bueno, no la hago larga. Perla tiene doctorado, yo no tengo doctorado. Perla vivía sola en ese momento. Yo seguía viviendo con mis padres. Y ella ya tenía, pues era independiente, mujer independiente, ¿no? La verdad es que sí me hizo así. Sí me dio miedo, ¿no? Dale. Porque los vatos estamos acostumbrados a mirar para abajo. En el tema del amor, nosotros estamos y si vas a la machosfera dice que esas mujeres están masculinizadas, que esas mujeres no te van a respetar, que esas mujeres no valen la pena, para pronto, ¿no? Y entonces la verdad es que yo me pregunté, antes de invitarla a salir, oye, ¿yo qué tengo que ofrecerle? Como pensando que no tengo lo que se supone que tendría que tener los hombres. Ella lo tiene, ella se lo da. ¿Yo qué le puedo ofrecer, no? Y entonces la otra fue como de decir, bueno, tengo un corazón. ¿Le puedo ofrecer ese hombre sensible que soy? Y entonces fui y le pregunté al maestro, ¿no? Porque con él tomé el curso del corazón. Y dije, maestro, bla, 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 ¿qué hago? Y me dijo él, solo muéstrate como eres. Y entonces dije, chinga. ¿Cómo es eso? ¿Con qué se come? Pásame un libro, quiero leer sobre
la metodología, la. Y entonces, me dijo, no se haga bola, solo enséñale el hombre que es. Y ya, con eso. Si ella quiere, está bien. Si no quiere, también está bien. Entonces, yo le dije, oye, vamos a salir, quiero invitarte a un café. Un buen de tiempo me tuvo ahí, esperando, hasta que un día ya solita, ya cuando yo dice, ya no le voy a decir nada, ella me escribe y me dice, oye, sí, vamos a tomarnos un café, no sé qué. Fuimos a comer, la verdad es que yo con miedo sí dije, me voy a mostrar, ¿qué puedo perder? O sea, como que no tengo nada, ¿no? Pues ya, voy, ¿no? Lo que sí que yo sí quise impresionarla, ¿no? Eso sí no lo voy a negar, pero bueno, el asunto es que tuvimos una plática tremendamente hermosa, como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo, y yo le dije mis intenciones, ¿sabes qué? Yo no quiero algo como de casual, yo estoy buscando una relación seria, yo quiero ser papá, yo quiero tener una familia, y la verdad, pues mis intenciones son esas, ¿no? Fin. Ahí quedó, y a partir de ese momento no dejamos de hablar nunca más, ¿no? Ya cuando a la tercera salida ya éramos pareja, ¿no? Entonces ya conforme pasó el tiempo, en una plática con sus amigos, de ella salió a decir que de mí le impresionó muchísimo que yo le hablara claro desde el primer momento, ¿no? Y me dijo, eso fue lo que me ganó, que tú me hablas, o sea, sí me sacó de onda, como en la primera cita este güey me está diciendo que Cásate conmigo. que quiere todo, ¿no? Porque me dijo, los hombres con los que yo salía no son así, tuvieran 50, muchos hombres no quieren eso. ¿Por qué? Porque comprometerse implica vulnerarse. Y de lo que aquí estamos hablando es de que la vulnerabilidad no va con la masculinidad tradicional, ¿no? Entonces yo dije, bueno, lo intenté, salió, afortunadamente, hoy tenemos una hija de un año, un mes, ¿no? No voy a decir que todo es sobre hojuelas como aquella vez, pero sí me ha llevado muchas veces a decir justamente, a ver, ¿yo qué puedo aportarle? Lo económico ella lo tiene sin mí. Ella tiene una vida digna sin mí, ¿no? Y entonces, ¿yo qué puedo aportarle? Y entonces el trabajo ahora ha sido mantener esta vulnerabilidad con ella, acompañamiento, es muy inteligente, tanto que si yo le doy opciones, pues no va, ¿no? Es un chiste ahí que tenemos, ¿no? No quiero que me escuches, quiero que me escuches, güey, no quiero que me des respuestas. No soy tonta, ¿no? Sí, cosas como esas hacemos de repente, ¿no? Entonces, en este asunto, yo pienso, allá afuera hay un buen de mujeres que el capitalismo, lo que sea, no sé qué, ha metido a trabajar, y hay hombres que nos estamos quedando solos y que preferimos tener esta otra vez como seguir perpetuando esta cadena infinita de violencia y no sé qué, cuando allá afuera hay mujeres increíbles con las cuales podrías vivir cosas muy chidas y no las estamos perdiendo porque tenemos miedo, porque no queremos soltar el poder que nos da tener pues estas cosas, ¿no? Y allá afuera hay mujeres que prefieren estar solas, porque no hay vatos que no van, ¿no? Tengo amigas maravillosas con las cuales están solteras desde hace muchos años porque no hay quien, ¿no? Bueno, sí hay, pero estos que hay, pues no. Mejor así. Ay, fíjate que esto que mencionan de la pareja, digo, ojalá yo le voy a pasar este capítulo a muchas de mis consultantes, porque al final esto de ponerle un nombre, ¿no? De ponerle un nombre a lo que se está sintiendo, de dar opciones, ¿no? De repente pienso mucho en un consultante que me dice, es que no hay nadie que me diga si lo estoy haciendo bien, ¿no? Si cómo voy, si de repente esto que estoy haciendo, pues sí puede funcionar. Y entonces yo pensaba justamente en esta falta también de espacios en donde se puede hablar de esto, ¿no? Se puede hablar de, pues si lo intento diferente, no es que vaya a salir perfecto, ¿no? Pero es que va a haber un montón de obstáculos y un montón de complejidades que voy a sentir, que de repente quizá me voy a enfrentar a cosas desagradables por hacerlo diferente, pero que eso no implica dejar de hacerlo, ¿no? Porque al final también es el proceso, ¿no? El proceso de vivir algo diferente, del proceso de acercarse a las personas. Y pensaba yo mucho en un tema que es así, el pan de cada día en terapia de pareja, es el tema de las infidelidades, ¿no? Y ahorita que hablaban justo como de hablar claro, como de sí decir, yo quiero tener una relación contigo a lo mejor exclusiva o monógama, o no la quiero, ¿no? O sea, yo me quiero vincular con otro tipo de personas, pero entonces yo pensaba cómo ese discurso queda fuera de una relación en donde la base es machista y patriarcal, ¿no? Cómo hablar de, ¿sabes qué? Tú también puedes vincularte con otros hombres, corporalmente sí, puedes tener sexo con otros hombres o no. Entonces yo me preguntaba cómo ese discurso
puede ir entrando esto, ¿no? O qué puede ir moviendo, qué se necesitaría ir moviendo para que el tema de las infidelidades no esté sostenido como una violencia más, ¿no? Y una violencia que no sé, a mí me hace pensar en el tema del control sobre los cuerpos de las personas, pero también sobre las vidas, ¿no? De las mujeres, hablando del tema heterosexual, pero no solo en el tema heterosexual, ¿no? No sé, ahí ustedes, ¿qué podrían decirnos o compartirnos? Pues es que podríamos decir que el problema es el sistema monogámico, ¿no? Por un lado. Pero por el otro, creo que parte del combo machista tiene que ver con, ¿cómo dicen? La capilla y la capillita o estas cosas que decimos, ¿no? La iglesia, la catedral y sus capillitas. Y sus capillitas, ¿no? O sea, como esta idea de incentivar a los hombres desde esta idea peligrosa de que tenemos un deseo sexual inagotable. Y que en ese sentido, una manera de asumirnos hombres valientes, fálicos, ¿no? Si lo pensamos en ese sentido, es la conquista. Y la conquista tiene que ver con la idea de darme esa extra libertad de poder tener otros vínculos además del oficial, porque eso me hace más hombre. En muchos espacios eso se celebra, se promueve, ¿no? Muchos padres se sienten orgullosos de saber que sus hijos andan con un montón de mujeres, ¿no? Y eso se aplaude, se espera, de hecho. Entonces, para mí, tiene que ver con ese combo, ¿no? Y creo que además tiene que ver con la idea del deseo. Si un hombre plantea la posibilidad de abrir una relación erótico-afectiva, implica que la otra también tenga ese deseo. Y creo que mucho de lo que luego escucho a otras colegas hablar es la idea, por ejemplo, de relaciones abiertas en las relaciones heterosexuales. Hay un acuerdo explícito, verbal, de que tú y yo podemos tener encuentros sexuales con otras personas, pero cuando ellas lo hacen, a ellos no les gusta. Aparece el machito que llevamos dentro, ¿no? Entonces nos ponemos celosos, persecutorios, bla, 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 ¿no? Entonces creo que la infidelidad para mí también tiene que ver, y hay muchas teorías que explican, ¿no? Desde lo concreto hasta lo más amplio, pero pienso que en la vida de los hombres es la necesidad de sentir que puedo ser mirado y admirado por otras mujeres. La idea de abrir la relación me produce un montón de cosas porque va a implicar que ella también tenga esa libertad. ¿Y qué voy a hacer con eso? Pues si las mujeres se suponen que son propiedad de los hombres, ¿no? Entonces creo que se juegan muchos de esos elementos y que a muchos hombres se les enseña que esa es una manera también de ser muy hombre, ¿no? Perdón, Iván, ahí por ejemplo, ¿qué cuestionarías? Es que estoy pensando yo en cómo de repente es posible perdonar, o sea, pongo perdonar entre comillas, ¿no? Una infidelidad de las mujeres hacia los hombres, pero de los hombres hacia las mujeres, o sea, conlleva otra forma, ¿no? De acercarse y creo yo toca con otras cosas también, tanto en el interior como en el exterior, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en ¿qué valdría la pena empezar a cuestionar para saber si esto ya pasó en una relación? Bueno, ok, pero entonces, ¿qué cuestionaría para poder vivirlo diferente? Es que yo creo, me haces pensar en varios casos y en varias experiencias, pero, a ver, yo creo que es como los hombres le hacemos o le hacen frente a las infidelidades. Decía alguien, no es lo mismo una que muchas, ¿verdad? Es decir, o de repente, en qué contexto se da y cómo se da. Lo que yo he encontrado, por ejemplo, con hombres que han vivido alguna infidelidad por parte de su pareja, en este caso en una pareja heterosexual, es sentir que ellas hicieron uso de su cuerpo y su deseo con otro hombre y no con ellos. Ahí se juega un tema de propiedad y de control. Tu cuerpo y tu sexualidad me pertenecen. Y saber que tú fuiste y lo compartiste con el de enfrente para mí es la mayor traición, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque claro, cuando los hombres lo hacemos o los hombres lo hacen, hay una extra libertad. Se nos aplaude, se nos felicita, vas con el compadre y la que viene y la que sigue, ¿no? Pero a ver, ve y dile a ese compadre, ¿no? Que ahora a mí me la aplicaron. No, ¿cómo? ¿Cómo te vas a dejar? Y que te quedaste. Y que te quedaste además y que estás queriendo perdonar. ¿Cómo? ¿No? O no fuiste lo suficientemente hombre, ¿no? O ve y madréate al otro, ¿no? En esa idea. Entonces, es esa competencia entre los hombres, ¿no? Entonces, creo que en los hombres se juega mucho
la idea de propiedad, la idea del deseo, la idea del erotismo, ¿no? Tu pareja no pudo tener un encuentro con otro hombre. Entonces creo que esas son las lógicas machistas peligrosas, ¿no? Y claro, es como un golpe directo a la masculinidad, ¿no? Pues que no era lo suficientemente yo bueno en la cama contigo, ¿no? Exacto. Bueno, es que de aquí lo podríamos hablar sobre parejas Sí, masculinas ¿no? y infidelidades. Pero creo que sí a los hombres se tiembla. Y además pienso que para muchos hombres, a veces que ejercen infidelidades, es esta idea de, pues si ya te dije que ya cambié, ya te prometí que la voy a dejar, ay, tranquila, no pasa nada, ¿no? Y no, pues compañero, el proceso de reconstrucción, de reparación, es un proceso que lleva mucho dolor, que implica una reflexión profunda, y que yo a veces a los hombres les pregunto, ¿no? Que cuando he trabajado en terapia de pareja, oye, ¿cómo te lo explicas? ¡Ay, fue un desliz! Y yo le digo, si no lo trabajas te va a volver a pasar. Eso que sucedió hay que reflexionarlo desde muchos lugares. No desde una lógica moral, porque no estamos hablando de lo bueno y lo malo, estamos hablando de un tema de la ética, de los cuidados, de los vínculos que se asumen, ¿no? La idea de decirle, oye, vamos a hacer una relación abierta o no, eso nunca se pregunta. Pues, ¿cómo no? Pues si nos casamos para toda la vida y la fidelidad se da por sentado. Pero bueno, eso es lo que pienso, que en términos concretos es como, creo que la idea de la infidelidad para muchos hombres es una estrellita más a su masculinidad, es la idea de reafirmarse que son bastante hombres. Y yo pienso en cómo castigamos a las mujeres que tienen OnlyFans y cosas de esas, ¿no? Otra vez como diciendo lo más valioso que tiene una mujer, pues es esta parte de su virginidad. Y entonces esta se pierde en función de cuántas parejas sexuales hayas tenido, como si esto fuera, no sé, cualquier cosa, ¿no? No sé si es Coral Herrera, no recuerdo muy bien, que dice justamente que la monogamia solo es para las mujeres, ¿no? Porque para los hombres no aplica, o sea, no va del mismo sentido, ¿no? Y a mí me hacen pensar en un par de cosas. La primera es cuántas cosas placenteras no sexuales hay en la vida de los hombres. Y si quitamos el sexo, ¿qué puede ser otro? Beber, comer, ¿no? O sea, el fútbol, ¿no? Tanto que dicen, no es violencia, sino es la pasión del fútbol, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es una cosa que hemos platicado en el grupo de vatos trabajando, abiertamente diciendo, a ver, ¿cuáles son cosas no sexuales que dan placer a tu vida, ¿no? Entonces, afortunadamente los hombres ahí están un poco ya más como teniendo otro tipo de reflexiones que hablan un poco de cosas que dan ideas para otros hombres de que podemos hacer. Y la otra idea que tengo es esta idealización o como esta idea que tienen muchos hombres de que el corazón y el pene no van para el mismo lugar, ¿no? Que se puede tener sexo sin amor, lo cual es no solo válido, sino que está ahí, que existe, que no estamos moralizando, pero la sexualidad para las mujeres no funciona igual, ¿no? Muchas de mis amigas me dicen, yo no puedo tener relaciones sexuales si no lo amo, no sé si es el amor romántico, no sé qué sea, pero sucede, ¿no? Yo también quiero decirles que a mí me ha costado tener muchas veces trabajo o mantener relaciones sexuales y yo no siento algo por esa persona. Y entonces, para mí creo que eso ha sido un factor protector y me ha sido como un poco desertor de la masculinidad tradicional, porque yo he querido tener sexo así nomás porque sí, no he podido. Yo sí ocupo sentir algo por esa persona. No sé si soy menos hombre o no soy menos hombre, pero seguramente como mi caso hay muchísimo más casos, pero no solo mujeres, sino también hombres. Y en ese sentido yo pienso, está allí. Acepto que intenté disociarlo, no pude disociarlo, y entonces dije, me tengo que entregar a eso que siento, ¿no? Y entonces un poco como diciendo, a ver, ¿cómo puedo hacer que yo pueda sentir más cosas por esta persona, por esta mujer? Y entonces, esa ha sido mi chamba, como decir, bueno, el corazón y el pene sí pueden ir para un solo lugar y van para eso, para esa relación, ¿no? Y quiero poner la última idea. Yo pienso en esto como de la infidelidad como en algo que no se puede mover, que es inamovible, y ella y yo tenemos una relación, y esta relación va a ser perpetua y duradera para siempre, por el siglo de los siglos, amén, ¿no? Y entonces yo digo, a ver,
qué está pasando en esta relación donde ya no se están escuchando, donde ya no nos estamos cuidando. Ujú. Y entonces lleva un poco con este pretexto de a buscar en otro lugar lo que no tengo en casa, ¿no? Ujú. Es un pretexto, pues, porque al final yo no le puedo decir a ella, ¿sabes qué? Me gustaría que me escucharas, me gustaría bla, 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 ni de aquí para allá, ni de allá para acá, ya no hay esas. Y entonces, pues es cierto, el vínculo está siendo muy pobre. Y como diría Juan Gabriel, ¿no? La costumbre pues más fuerte que el amor, ¿no? Y entonces cuando surgen estas infidelidades, a mí me gusta un poco analizarlos en consulta diciendo, a ver, pues qué está faltando, como para decir que esto está, que te fue ya infiel, ¿no? Pues qué está pasando, qué dejaste de hacer un poco también, ¿no? Ujú. Y bueno, analizando justamente lo otro, pues sí tiene que ver con que a los hombres nos importa un poco lo afectivo que estamos haciendo esto, ¿no? Ujú, ujú. Pues estamos llegando lamentablemente al final de este capítulo, pero la verdad es que a mí me gustaría que en un futuro pudieran acompañarnos para, creo que aquí se quedan muchos temas a desarrollar. Estoy muy contenta de que pudieran haber estado el día de hoy. Y me gustaría que dieran una reflexión final a el capítulo y por supuesto a la temporada. Bueno, nuevamente un gustazo estar con ustedes en esta charla y este diálogo y gracias por la invitación. Yo diría, así como una frase concreta, es dejar de ser valientes nos va a salvar la vida. Y le va a salvar la vida a las mujeres, a otros hombres, a los niños, a las niñas, ¿no? Y dejar de ser valientes nos abre la posibilidad de poder construir otro tipo de mundo. Parece difícil, parece imposible, la manósfera nos diría claro que no, por ahí no es la idea, pero en la medida en la que los hombres dejemos de ser menos masculinos, en esa idea tradicional, y nos conectemos con el amor, la sensibilidad, los afectos, la vulnerabilidad, nuestras relaciones, nuestro entorno y el mundo va a cambiar, ¿no? O sea, para mí ahí está la apuesta, ¿no? En ese sentido. Y el camino no parece fácil, porque no es sencillo, pero eso va a permitir que tu pareja no te tenga miedo. Eso va a permitir que tus hijos o tus hijas te cuenten cuando tengan un conflicto. Eso va a permitir que estos padres sientan que cuando llegan a casa no se les pone una muralla, sino que hay un puente afectivo desde donde pueden conectar. Eso nos va a permitir disfrutar estar entre los compañeros y darnos un abrazo sin sentir que se nos cae nada. Eso va a permitir que los hombres a los 60, 70 lleguen no en soledad, y lleguen en compañía, si no es de la pareja o de los hijos o de las hijas, sí de otros amigos con quienes podamos hablar, charlar, contener. O sea, yo creo que por ahí creo que esa es la idea para mí, de que como compañeros dejemos de ser menos valientes y eso va a generar otra calidad de vida para nosotros y para otros y otros. Yo también agradecerles que nos hayan invitado. Compartir con Iván espacio es muy, muy bonito. Y también agradecerles sobre el trabajo que están haciendo, ¿no? O sea, estos espacios donde hay reflexión y que pareciera que no tenemos como el alcance que quisiéramos. Hay un algoritmo de odio ahí que está constantemente reforzando cuáles son los contenidos que se tienen que ver. Como no desistir, ¿no? Podemos alcanzar en algún momento seguro la gloria. Mi reflexión... Sí, o sea... Nos vamos a ir motivados. Sí, o sea, vatos trabajando para llegar a los 1,000 seguidores tardó muchísimo, ¿no? Y ya estamos cerca de los 4,000. No son nada, pero yo digo, estamos teniendo auge, ¿no? Sí, ya, exacto. Sí, Corazón Así, del Hombre. Nosotros llevamos 5. 6, a ratas las agrego. Corazón del Hombre apenas llegó a 1,000 después casi de 2 años que la abrí, ¿no? Y solo porque Instagram te pide 1,000 seguidores para hacer envíos. Pero bueno, me estoy desviando. Yo creo que mi reflexión va un poco en el sentido de decir que hay hombres sensibles que no tuvimos a lo mejor un modelo, no tuvimos a lo mejor un parámetro sano, porque no solo no hay parámetros sanos, sino que esos son encargados de siempre aplastarlos. No hay un parámetro sano de una pareja, al menos no cerca de mí. Cuando yo era niño, adolescente, no tenía un modelo que dijera, quiero ser como ellos. No los teníamos, creo que muchos tuvimos que aprender a hacerlo así y que nos perdimos tal vez en la cotidianidad, en el capitalismo, lo que sea, ¿no? Yo creo que un poco el punto es que
nos permitamos como dejar salir como nuestra naturaleza, como nuestro ser, como un poco como lo que les contaba, ¿no? Como muéstrale quién eres tú. Creo que eso puede hacer una sinergia con la vida, puede hacer una sinergia con otros hombres, con otras mujeres, con otras expresiones de vida, ¿no? O sea, pienso en esto de que le dicen a las compas feministas, vas a acabar con gatos y vino. A mí me parece un plan muy chingón, ¿no? O sea, y con una amiga. Sí, claro, sí, porque de eso no hablamos, pues, pero cómo están haciendo vínculos nuestras compas feministas, cómo se están soportando, cómo se están acompañando, y nosotros acá vamos a hacer barras a encuerarnos, y a gritar modo guerra, no sé qué madres, ¿no? Y eso pareciera que es una forma de acompañar, pero la realidad es que no. Uh-huh. Y la otra cosa muy importante es que nos demos chance de evitar la incomodidad. O sea, la incomodidad es esta posibilidad de decir, güey, ¿sí estoy bien o no estoy mal? Y entonces allí poder hacer este discernimiento de ideas que tal vez no me están sirviendo, ¿no? Porque si no, no solo viene al menos no, acá hay gatos vinos y no sé qué, acá hay que cáncer, hipertensión, diabetes, amputaciones, escógele pues, ¿no? Morimos en un accidente automovilístico, Suicidio. Morimos a mano de otro hombre, morimos en el suicidio, o sea, estábamos yéndonos a dos lugares bastante diferentes, ¿no? Y al menos a mí me gustaría que mi hija no me abandone en un asilo o algo así, bueno. ¿Sabes? Porque soy tremendamente insoportable, ¿no? O sea, sí me veo diciendo, güey, necesitamos hacer trabajo porque si tú te vuelves un viejito necio, Uh-huh. híjola, va a ser bien difícil convivir conmigo, ¿no? Y quisiera decirles, hoy tengo una casa donde me pueden abandonar ahí, pero pues la neta es que no la tengo, ¿no? Entonces yo estoy pensando en cómo voy a morir, y yo no quiero morir en partes, yo no quiero morir sin mi hígado, ¿no? No sé, en ese tipo de cosas. No solo es una cosa personal, sino también creo que tienen que ver con cómo encarno mi masculinidad. O sea, no son dos cosas diferentes. Al final esto de la masculinidad se vuelve una actitud ante la vida. Y si mi actitud es violenta, pues por supuesto que, o sea, adentro va a haber violencia y entonces mis órganos se van a estar peleando por los nutrientes y cosas de esas, ¿no? Entonces, no sé, yo quisiera dejar esa reflexión como decir, híjole. Ay, pues yo les agradezco un montón, de verdad. Para nosotras de verdad es un placer, y no lo digo como por tener que decirlo, sino lo digo porque de verdad estábamos muy emocionadas, muy contentas de saber que ustedes iban a compartir el espacio acá. Y bueno, en cuanto a lo del tema, yo creo que sí es muy complejo, ¿no? A todo lo que ustedes se tienen que estar enfrentando, como decía, ¿no? Ir contra marea, porque creo que eso sucede mucho en cualquier espacio que quiera proponerse distinto, no bueno ni malo, sino simplemente distinto. Creo que ya el hecho de no volver a conformarnos con lo que se nos ha dado y adaptarnos a eso, pues nos coloca en un lugar como de mucho desconcierto, ¿no? Como de repente decir, bueno, pero entonces esto, como lo que decía mi consultante, pero sí lo estoy haciendo bien, porque de repente también necesitamos un espacio de acogimiento, de abrazo, de confort, de descanso, ¿no? Y también un poco como darnos esa oportunidad y ese permiso de que no todo el tiempo quizá vamos a traer la bandera de quiero ser bueno, en este caso ustedes, quiero ser un hombre distinto, ¿no? Yo no, pero ustedes sí. Pero también el hecho de que eso implica que en algún punto los cuidados son muy importantes. Y ahorita que decía, creo que vamos a hacer otro capítulo donde hablemos de los cuidados que los hombres pueden darse entre sí, ¿no? Porque de repente es como, yo necesito que alguien más me esté cuidando, ¿no? Yo necesito que me cuide mi hija, que me cuide mi mamá, que me cuide una amiga, ¿no? Y generalmente esos cuidados hacia las personas, cuando ya, pues sean por cosas orgánicas que se necesitan, los ejercemos las mujeres, ¿no? Pero y entonces los cuidados ahorita que decías, ¿no? O sea, yo me veo, sí, ella lo necesita, yo cuidándole, y en lo corporal también, ¿no? Como de repente si necesita que alguien la bañe y si necesita que alguien esté ahí limpiando estos fluidos del cuerpo, pero para los hombres, ¿qué posibilidades hay de si hacerlo, no? Entonces, bueno, por ahí lo dejo. Si ustedes
les interesa o quieren otro tema, por supuesto también les vamos a dejar sus redes sociales para que vayan, los sigan, los proyectos que tienen, que son proyectos súper interesantes, que como bien dice César, igual y no nos es tan atractivo porque no es fácil, ¿no? No es fácil digerir ni pensar y de repente tratar de entender, eso lleva una complejidad, es más fácil ver videos que ya están súper digeridos y que de repente no aportan tampoco tanto, pero sí les dejamos ahí las redes sociales y sus comentarios también nos ayudan mucho. Si quieren que abramos otro tipo de temas, se los agradeceríamos muchísimo. Yo me voy sumamente agradecida con ustedes y muy contenta de haber conversado el día de hoy. Sí, pues también queremos dar el cierre de esta primera temporada del podcast. Querida Jazz, muchísimas gracias por este proyecto que esperamos que siga. Estamos muy contentas de que hayamos cerrado con estas grandes personas, con estas grandes reflexiones y pues gracias amiga, gracias colega y seguimos aquí trabajando. Por favor, esperamos como siempre sus comentarios, sus respuestas, sus interacciones. Y pues, hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente temporada.